El destino parecía sellado. En medio de la oscuridad más profunda, entre rugidos que helaban la sangre y sombras que parecían devorar toda esperanza, un hombre se encontraba solo, sostenido únicamente por su fe inquebrantable. Pero, ¿cómo? ¿Había llegado hasta ese punto? ¿Qué caminos lo habían llevado a enfrentarse no solo a los poderosos reyes de la tierra, sino también al juicio divino del cielo? Esta historia no comienza en ese momento de angustia, sino muchos años atrás, en una tierra lejana y en un tiempo donde los vientos del cambio soplaban con fuerza. Imagina el escenario. Jerusalén, la ciudad sagrada, envuelta en un caos inimaginable. El viento aullaba con furia, arrastrando consigo el olor a humo y cenizas. En el horizonte, las llamas iluminaban el cielo nocturno, proyectando un resplandor que inspiraba terror. Los gritos desesperados de los soldados, el choque metálico de las espadas y los lamentos de los habitantes resonaban en cada callejón. La ciudad de David, el corazón espiritual de Judá, estaba bajo el implacable asedio de las fuerzas babilónicas. Nabucodonosor, el poderoso monarca de Babilonia, había extendido su dominio sobre los reinos vecinos con una ferocidad sin igual. Jerusalén, a pesar de su importancia espiritual, no pudo escapar de su destino. Durante años, los profetas habían advertido al pueblo de Israel: si no abandonaban, la idolatría y la corrupción, la destrucción y el exilio serían inevitables. Sin embargo, sus palabras cayeron en oídos sordos. En el año 605 a.C., el ejército babilónico, conocido por su disciplina y su tecnología militar avanzada, rodeó la ciudad. Las defensas de Jerusalén, aunque valientes, no pudieron resistir el embate. El rey Joaquín de Judá fue capturado junto con los nobles y líderes del pueblo. El templo de Salomón, el lugar más sagrado para los hebreos, fue profanado y sus tesoros robados. Pero Nabucodonosor no se conformó con saquear riquezas materiales. También se llevó lo más preciado: la juventud de Judá. Entre los jóvenes capturados se encontraba Daniel, un muchacho de corazón noble y una fe inquebrantable. Aunque sus manos estaban atadas y sus pies marchaban hacia un destino incierto, su espíritu permanecía firme. Mientras avanzaban por el desierto, rumbo a Babilonia, Daniel susurró con determinación: Dios no nos ha abandonado. Aunque estemos lejos de nuestra tierra, su propósito se cumplirá. En Babilonia, Daniel y sus amigos fueron sometidos a un riguroso proceso de adoctrinamiento. El objetivo era claro: borrar su identidad hebrea y convertirlos en servidores leales al imperio. Sin embargo, lo que Nabucodonosor no sabía era que estos jóvenes llevaban en su interior una fuerza que ningún poder humano podría quebrantar: su fe en el Dios verdadero. La historia de Daniel no es solo un relato de supervivencia, sino un testimonio de cómo la fe puede triunfar sobre las circunstancias más adversas. A medida que avanzamos en esta narrativa, descubriremos cómo Daniel se convirtió en un instrumento divino, desafiando las órdenes de los reyes y enfrentándose a pruebas que pondrían a prueba incluso al más valiente. Su vida es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la fe puede guiarnos hacia el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Daniel y sus amigos en la corte del rey Nabucodonosor al llegar a Babilonia, Daniel y sus compañeros fueron seleccionados para servir en la corte real. Este no era un honor, sino una estrategia del rey para asimilar a los jóvenes más brillantes de las naciones conquistadas. Se les asignó una dieta especial, diseñada para fortalecerlos física y mentalmente. Pero Daniel, fiel a sus principios, se negó a contaminarse con alimentos que iban en contra de sus creencias. Este acto de valentía no pasó desapercibido. Daniel propuso un desafío. Él y sus amigos se alimentarían solo de vegetales y agua durante 10 días, y al final de ese período se compararía su estado físico con el de los demás jóvenes. El resultado fue asombroso.
no solo estaban igual de saludables, sino que su apariencia era incluso mejor. Este fue el primer paso en una serie de eventos que demostrarían que la fidelidad a Dios trae recompensas inimaginables. La vida en la corte babilónica estaba llena de intrigas y peligros, pero Daniel supo navegar estas aguas turbulentas con sabiduría y gracia. Su habilidad para interpretar sueños y visiones lo destacó entre los sabios del reino, y su integridad lo convirtió en una figura respetada. Sin embargo, su fe lo llevaría a enfrentarse a desafíos aún mayores, como el famoso episodio del Foso de los Leones, donde su confianza en Dios sería puesta a prueba de la manera más extrema. La historia de Daniel es un llamado a mantenernos firmes en nuestras convicciones, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse. Es un recordatorio de que, con fe, podemos superar cualquier obstáculo y cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Al llegar a Babilonia, los jóvenes hebreos capturados fueron sometidos a un proceso de selección riguroso por orden del rey Nabucodonosor. El monarca había dado instrucciones precisas. Debían elegir a los jóvenes más talentosos, de linaje, real o noble, sin defecto físico, de apariencia agradable y con habilidades excepcionales en sabiduría, conocimiento y ciencia. Estos jóvenes serían entrenados para servir en la corte real, convirtiéndose en herramientas útiles para el imperio. Aspenaz, el jefe de los eunucos, fue el encargado de llevar a cabo esta selección. Con mirada atenta y criterio exigente, evaluó a cada uno de los jóvenes cautivos. Finalmente, su atención se centró en 4 jóvenes que destacaban por su inteligencia, su porte distinguido y su capacidad excepcional para aprender: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Estos muchachos, aunque arrancados de su tierra y su gente, llevaban consigo algo que ningún imperio podía arrebatarles: su fe inquebrantable en Dios. Sin embargo, la primera prueba que enfrentaron fue la asimilación cultural. Como símbolo de su nueva identidad bajo el dominio babilónico, se les impusieron nuevos nombres. Daniel fue llamado Beltsasar, en honor a un dios babilónico. Ananías recibió el nombre de Sadrach. Misael fue renombrado como Mesac, y Azarías se convirtió en Abednego. Estos cambios no eran meros formalismos. Buscaban borrar cualquier vestigio de su identidad hebrea y su conexión con el Dios de Israel. A pesar de esto, Daniel y sus amigos nunca olvidaron quiénes eran ni en quién confiaban. Durante 3 años fueron instruidos en la lengua, las costumbres y las ciencias de Babilonia. Aprendieron astronomía, matemáticas, literatura y las leyes del imperio, todo con el propósito de servir al rey. Sin embargo, su fe y su integridad permanecieron intactas, como un faro en medio de la oscuridad. La prueba de la comida del rey una mañana, Aspenaz se acercó a los jóvenes con una orden directa: a partir de hoy, comerán de la mesa del rey y beberán de su vino. Así se fortalecerán y serán dignos de servir en su presencia. Pero Daniel, con firmeza y respeto, respondió: te ruego que nos permitas una prueba. Danos solo legumbres y agua durante 10 días, y luego compara nuestra salud con la de los demás jóvenes. Contra toda expectativa, al cabo de los 10 días, Daniel y sus amigos no solo estaban igual de saludables, sino que su apariencia era incluso mejor que la de aquellos que habían comido de la mesa del rey. Este resultado sorprendió a Aspenaz, quien no tuvo más remedio que aceptar su petición. Este fue el primer acto de fe pública de Daniel y sus amigos, un testimonio de Mintusios que la obediencia a Dios trae recompensas inimaginables. Con el tiempo, su sabiduría y discernimiento los hicieron destacar por encima de todos los sabios del reino. Cuando el rey los examinó, descubrió que eran 10 veces más sabios que todos los magos y astrólogos de Babilonia. Su reputación creció y pronto se convirtieron en figuras respetadas en la corte. El sueño de la estatua y la interpretación de Daniel una noche. Nabucodonosor tuvo un sueño que lo dejó profundamente perturbado.
Al despertar, su espíritu estaba inquieto y no podía encontrar paz. Inmediatamente convocó a los magos, astrólogos, hechiceros y sabios de Babilonia para que le interpretaran el sueño. Sin embargo, el rey no solo quería la interpretación, sino que exigía que le dijeran el contenido exacto del sueño sin que él lo revelara. Los sabios, aterrados, protestaron: «No hay hombre en la tierra que pueda declarar el sueño al rey». Nabucodonosor, furioso, ordenó ejecutar a todos los sabios del reino, incluyendo a Daniel y sus amigos. Cuando Daniel se enteró del decreto, pidió tiempo al rey para buscar la respuesta en oración. Esa misma noche, Dios reveló el misterio a Daniel en una visión. Al día siguiente, Daniel fue llevado ante el rey y le dijo: «Oh rey, el misterio que exiges no puede ser revelado por sabios, astrólogos ni magos, pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios». Daniel procedió a describir el sueño con precisión. Nabucodonosor había visto una gran estatua. La cabeza era de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies, una mezcla de hierro y barro. De repente, una piedra, cortada sin intervención humana, golpeó la estatua en los pies, desmenuzándola por completo. Daniel explicó que la cabeza de oro representaba al rey Nabucodonosor y su imperio. Después de él, surgirían otros reinos, cada uno inferior al anterior, hasta que llegaría un reino dividido, representado por los pies de hierro y barro. Finalmente, el Dios del cielo establecería un reino eterno que nunca sería destruido. Nabucodonosor, impresionado por la revelación, se postró ante Daniel y declaró: «Ciertamente, vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de reyes y revelador de misterios». Como recompensa, Daniel fue promovido a una posición de gran honor en el reino, y sus amigos también recibieron cargos importantes. El horno de fuego y la prueba de la fe más adelante, Nabucodonosor mandó construir una enorme estatua de oro en la llanura de Dura. La imagen, de más de 27 metros de altura, resplandecía bajo el sol. El rey ordenó que, al sonido de los instrumentos musicales, todos debían postrarse y adorar la estatua. Aquel que se negara sería arrojado a un horno de fuego ardiente. Cuando la música sonó, miles de personas se postraron, excepto 3 figuras que permanecieron de pie: Sadrac, Mesac y Abednego. Su decisión era inquebrantable. Fueron llevados ante el rey, quien, lleno de furia, les dio una última oportunidad. ¿Es verdad que no adoráis mi estatua? Si no os postráis, seréis lanzados al horno de fuego. Con una fe inquebrantable, respondieron: «Oh rey, nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego. Pero incluso si no lo hace, sabed que no serviremos a vuestros dioses ni adoraremos la estatua de oro». Esta historia es un poderoso recordatorio de que, incluso en las circunstancias más difíciles, la fe en Dios nos sostiene. Daniel y sus amigos nos enseñan que cuando confiamos en Él, podemos enfrentar cualquier desafío con valentía y esperanza. La respuesta de Sadrac, Mesac y Abednego resonó con una firmeza que dejó al rey Nabucodonosor sin palabras. Nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego, y aunque no lo haga, sabed que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro. Estas palabras encendieron la furia del monarca, quien ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo normal. El calor era tan intenso que se podía sentir a varios metros de distancia, y los soldados que se acercaban para arrojar a los jóvenes al fuego caían muertos al instante por el aire abrasador. Sin embargo, cuando los 3 jóvenes fueron arrojados al horno, sucedió algo que nadie podía explicar. Mientras las llamas crepitaban y el fuego rugía, Nabucodonosor, observando desde una distancia segura, se quedó paralizado. ¿No echamos a 3 hombres atados al fuego? Veo 4,
y el cuarto es como un hijo de los dioses, exclamó con asombro. Dentro del horno, Sadrac, Mesac y Abednego caminaban tranquilamente, como si las llamas no les afectaran. Sus ataduras se habían quemado, pero sus cuerpos y ropas estaban intactos. Junto a ellos, una figura celestial brillaba con un resplandor indescriptible, protegiéndolos del fuego. El rey, temblando de miedo y admiración, gritó: «Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid aquí». Los jóvenes salieron del horno sin una sola quemadura, y ni siquiera olían a humo. Los sátrapas, gobernadores y consejeros del rey los rodearon sin poder creer lo que veían. Nabucodonosor, cayendo de rodillas, declaró: «Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego. No hay otro Dios que pueda librar como él». Daniel en el foso de los leones, los conspiradores, convencieron a Darío de emitir un decreto real. Durante 30 días nadie podría orar a ningún dios excepto al rey. Cualquiera que desobedeciera sería arrojado al foso de los leones. Darío, sin sospechar la trampa, selló el decreto con su anillo real. Daniel, fiel a su Dios, continuó orando 3 veces al día frente a una ventana abierta hacia Jerusalén. Sus enemigos lo espiaron y lo denunciaron al rey. Darío, angustiado, intentó salvar a Daniel, pero la ley no podía ser revocada. Daniel fue llevado al foso de los leones. El rey, con tristeza, le dijo: «Que el Dios a quien sirves sin cesar te libre». Los rugidos de los leones retumbaban en la oscuridad, pero Daniel bajó con calma, confiando en su fe. Esa noche, Darío no pudo dormir. Al amanecer, corrió hacia el foso y clamó: «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿ha podido tu Dios librarte de los leones?». Desde el fondo del foso, la voz de Daniel respondió: «Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. No sufrí daño porque fui hallado inocente ante él, lleno de júbilo». Darío ordenó sacar a Daniel del foso. No tenía ni un rasguño. En cambio, aquellos que conspiraron contra él fueron arrojados a los leones, quienes los devoraron antes de tocar el suelo. Conclusión: un legado de fe inquebrantable. La historia de Daniel es un testimonio eterno de que Dios puede cerrar la boca de nuestros enemigos. Cuando el mundo intenta apagar nuestra luz, Él nos hace resplandecer. Sin embargo, el foso de los leones no fue el final de su historia. Dios le revelaría visiones del futuro, la caída de imperios, la llegada del ungido y el fin de los tiempos. ¿Estás listo para descubrir lo que Daniel vio? No te pierdas el gran desenlace, las visiones de Daniel y la profecía del fin de los tiempos. Si esta historia te ha inspirado y deseas aprender más lecciones y relatos bíblicos, no olvides dar like, suscribirte, activar la campanita y compartir este video con quienes quieran descubrir las enseñanzas de la Biblia.